Hola, buenas tardes. Gracias por venir a todas y a todos. Hoy tenemos la presentación de una novela y de su autora. Su autora es Ana Rioja Jiménez, que está aquí con nosotros. Ana nació en Tudela y es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Pero ya desde muy joven se fue a vivir a Zaragoza. Y supongo que sería ya de muy joven cuando conoció a Casantino, ¿no? Al Vicente, que eso es lo que nos une a Casante con ella, ¿eh? Es la mujer de la persona que está por ahí ahora, ¿no? Eso, de Vicente Coderas. Y eso es lo que nos une. Bueno, ya que naciendo en Tudela ya nos unían cosas, pero bueno, luego al casarse con un cascantino, pues nos une más cosas. Y pues con eso hemos aprovechado de su cercanía para traerla aquí y para presentar esta novela. Como se estaba comentando, pues Ana se fue a vivir a Zaragoza, donde compaginó la profesión de periodista con su vocación de escritora de novelas y relatos de ficción. Ha trabajado en importantes medios de comunicación como redactora y directora y en la actualidad es consultora de comunicación y directora de diversos gabinetes de prensa y comunicación. Como escritora, en 1993 dio a la luz su primer libro, María de Ávila, y después ha publicado 4 novelas. Julia Rayo de Luna, en 1996, Esa mujer no es para ti, en 1998, y Dios creó el corazón de los periodistas en el año 2000, que ese lo tengo yo aquí también, que supongo que sería alguna presentación. Está dedicado para mi hermana. Entonces, yo sé, era un libro que andaba siempre por casa, yo me lo leí. Me gustó mucho también cuando lo leí porque, bueno, luego hablaremos de eso. Creo que tiene la facilidad para contar cosas cercanas y emocionar. Entonces eso, en el año 2000 escribió Y Dios creó el corazón de los periodistas. Y ahora ya en el año 2023 escribió Sobrevivir fue su victoria, que es el libro del que nos va a hablar hoy. Y del que luego le podemos hacer todas las preguntas, bueno, del libro y de lo que queramos también. Bueno, yo creo que ha escrito cuentos de literatura infantil. Ahí tiene el último cuento que ha escrito, que lo tenemos ahí detrás también para verlo. Detrás tendremos este libro para poder comprarlo y también el último libro que ha escrito de literatura infantil, un libro de cuentos. Y también es coautora de 8 libros de relatos, el último de ellos, Historia de 3 mujeres con sombrero rojo, junto a Pilar Agualón en Celeta. Bueno, esta es una breve biografía que tampoco me ocurrió nada porque estaba leyendo que estaba aquí, con lo cual, si queréis más, pues luego le podemos preguntar y podéis indagar vosotros también más. Yo he tenido la suerte de leerme este libro, esta novela, y luego tuve la suerte de llamarle un día para ver si podía venir aquí y estar con ella hablando. Bueno, nosotros estuvimos casi media hora hablando y la verdad es que me encantó hablar con ella y eso. La novela está ubicada en Tudela, pero también aparece en más lugares todos de la zona. Aparece en el Batán, aparece Zaragoza, aparece Moncayo, aparece Tarazona e incluso aparece un viaje en el Tarazónica. O sea que es algo, ¿no? que esa cercanía nos va a pillar, esa cercanía hace que sentamos las historias, ¿no? Que lo que nos suene, ¿no? Las cosas nos suenan, los modos de hablar, los nombres, los apellidos, eso nos va a sonar todo cuando lo leamos. Y hay otro aspecto que nos toca y es el momento histórico. Un momento histórico que ese sí que ya está más lejano porque ya va a hacer casi 90 años del periodo en el que esta novela está ambientada, pero es un momento en el que muchas veces hemos pasado todo de puntillas y en el que siempre hemos guardado más silencio que lo que habría sido deseable, pues eso, no haber guardado tanto silencio. Ana, en esta novela, no guarda ese silencio y nos hace partícipes a todos y a todas de esa época y sobre todo de esa época aquí en la Ribera de Navarra. Y sin más, los dejo con Ana.
Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Gracias a la Biblioteca de Cascante por organizar este acto. Gracias, Chechu, y gracias, Chus, porque sé que pues has estado trabajando también por el libro. Nada, deciros que me encanta siempre venir a Cascante, y más cuando son pues actividades literarias, y que sí que yo desde los 16 años estoy unida a Cascante. O sea que, bueno, vamos a empezar un poco con la presentación, con lo que yo he querido contar en esta novela y con lo que creo que la gente que ya la ha leído se ha emocionado. Bueno, otra novela sobre la guerra civil. Es mucha la gente en las entrevistas que me dice, ¿otra novela sobre la guerra civil? Y yo les contesto, sí, pero esta novela, aunque está ambientada en la dura contienda que vivió este país, no habla de la historia en sí, de la guerra, de las batallas, de las estrategias, de por qué unos dieron un golpe de Estado, de por qué la República estaba herida de muerte. Habla de la intrahistoria, de las personas que vivieron esa guerra. Según la RAE, intrahistoria es la vida cotidiana en la que se insertan los grandes acontecimientos históricos. Unamuno utilizaba este término para referirse a la vida tradicional o tradición eterna, que sirve de decorado a la historia más visible. Comparaba este escritor la historia oficial de los titulares con la historia real, la de los hogares. Pues eso es lo que yo he querido contar, la historia de la guerra civil a través de la historia de algunas familias que la sufrieron, la España real frente a la España oficial. Pues bien, esta novela hace referencia a las personas que sufrieron esta guerra sin poder decidir sobre ella, que se vieron sorprendidas por esta contienda en la que su principal lucha fue la de sobrevivir, resistir a todos los acontecimientos que se fueron sucediendo tras el golpe de Estado de julio de 1936 y a la declaración del estado de guerra. Una guerra que truncó sus vidas y les hizo formar parte obligada de un bando que ellos no habían elegido y sin saber muy bien por qué luchaban. Porque el gran drama de esta guerra fue la de miles y miles de hombres obligados a combatir y a morir en ambos campos, sin saber muy bien por qué, o por convicciones contrarias a su ideología. Otra pregunta que también me han hecho mucho tras presentar esta novela, sobre todo pues, mis compañeros periodistas, es ¿y por qué ahora hablar de la guerra civil? ¿Por qué ese interés en desenterrar estas historias cuando han pasado más de 80 años? Porque creo que es un derecho y es un deber dar voz a los que en su momento no pudieron hablar. Quienes vivieron la guerra civil, la generación de mis abuelos, no pudieron hacerlo. Sus hijos, con la llegada de la democracia, pensaron que no era el mejor momento para ello. Hubo un pacto de silencio o de olvido durante la transición. Somos ahora sus nietos, los que nos hemos empeñado en escribir esa historia. La generación que al no vivir la guerra ni el franquismo ha asumido ese deber de memoria para reivindicar a las víctimas de la represión como un impulso moral y cívico solidario sobre todo con los derrotados. Ya esto es, pues eso, ¿por qué una novela sobre la guerra civil y por qué ahora? Y ahora, bueno, entramos un poco en harina de lo que es la novela. La novela está basada en hechos reales. Se inicia con el sanguinario bombardeo que sufrió Tudela en 1937, para adentrarnos en las vidas de un periodista asesinado, un maestro represaliado, un campesino que aspiraba a poder cultivar sus tierras y un anciano que solo quería vivir en paz sus últimos años de vida. Pero también habla de ellas, de esas mujeres en la retaguardia que combatieron los desastres de esta guerra y su crueldad con la solidaridad, entretejiendo unas relaciones que las ayudaron a mantenerse con vida, a ellas y a sus familias. Y he dedicado esta novela al periodista Maro Castilla, que es un personaje totalmente real, con nombre y apellido reales, asesinado por creer en la República y defenderla, por pensar que todos los hombres nacemos iguales. A mis abuelos, que mis abuelos están dentro de la novela con otros nombres, y a toda una generación víctima de una guerra civil que les obligó a luchar, como he dicho antes, en un bando que no habían elegido, a callar y a tragar. A sus hijos, mis padres,
que crecieron en una España hambrienta, triste y gris, rodeados de miedos y silencios. Y a Tudela, ciudad de retaguardia, como lo fue también Cascante, que también sufrió la represión del bando sublevado. A las ciudades de retaguardia que sufrieron la ira y la violencia de unos y otros. En el caso de Tudela, sobre todo con el cruel bombardeo a cargo de los aviones rusos que apoyaban al bando de la República. Son ellos los que han inspirado cada una de las páginas de este libro, sobre todo mis abuelos, con estas historias narradas a medias, entre susurros y silencios, con todo el dolor que había en su pasado, pero con la esperanza del presente que estaban construyendo. Esas historias que escuchaba cuando era niña y que crecieron conmigo a la espera de salir al mundo cuando ellos ya no estuvieran. Y así cobran vida personajes como don Pedro, un maestro represaliado acusado de ser ateo y rojo, pese a ser un buen católico y no tener una ideología de izquierdas, cuyo único delito había sido el de ser premiado como mejor maestro nacional durante la República, creer en el poder de la educación y tener un amigo periodista de izquierdas. Daniel, bueno, este personaje hace referencia a mi abuelo paterno, que fue un maestro represaliado. Daniel, un agricultor huérfano de padre que trabajaba el campo de sol a sol desde su niñez y que tuvo que dejar sus tierras y a su familia para empuñar un fusil sin saber muy bien por qué luchaba, como tantos y tantos soldados obligados. O la de Koldo, un indiano del Valle del Baztán que solo quería vivir en paz los últimos años de su vida y que se convirtió, para ayudar a su hija y a su yerno, en parte activa de una red de mugalaris, que son los que ayudaban al bando republicano, a la gente de izquierda perseguida, les ayudaban a cruzar Navarra hasta Francia. Y sobre todo he querido rescatar la figura del periodista Amaro Castilla, director del periódico tudelano El Eco del Distrito, un hombre fascinante que he descubierto en todo este proceso de documentación de la novela, y a cuya figura se aproxima este libro en 2 capítulos. He intentado ser lo más fiel posible a su historia, con la ayuda de su hija y de su nieto Carlos, aunque merece que alguien escriba su biografía y profundice más en su vida, porque fue asesinado de un tiro en la cabeza por creer en la República y en la democracia y defenderlas, por pensar que todos los hombres nacemos iguales y libres. Y también están ellas, las mujeres de esta historia, valientes y decididas, que entretejen redes de solidaridad para sobrevivir. Julia, que pese a su precario estado de salud, ayuda a María a dar a luz a su hija mientras bombardean Tudela, sin pensar ni un segundo en ir al refugio. Con esta escena comienza la novela. Una mujer se pone de parto mientras bombardean Tudela y otra mujer, en lugar de irse al refugio, se queda para ayudarla porque, bueno, pues sabe que está muerta de miedo, es muy joven y que tiene que quedarse a su lado. Luego está Julia, tan frágil y fuerte a la vez, que sostiene a su marido Pedro, al maestro represaliado, en sus peores momentos. María, la joven y valiente María, es la que le pide a su marido que evite pegar un tiro, que solo lo haga si su vida corre peligro, y que haga la vista gorda, porque unos y otros tienen derecho a vivir, que más vale una vida que una idea. Además, ¿de qué idea estamos hablando? De las suyas. Oye, que no son las nuestras, le dice al marido. Luego están las mujeres del Baztán, Amaya y Necane, del Valle de la Esperanza. Al Valle del Baztán le llamaban el Valle de la Esperanza por eso, porque era la única esperanza que tenían los perseguidos bueno, había más vías, ¿no? Pero era una de las principales para escapar a Francia. Como escribía Arturo Pérez Reverte en su libro El italiano, las guerras civiles son otra cosa, el salvajismo llevado al extremo, la ausencia de reglas. Y así fue. Salvaje y tremendamente injusta esta contienda en una ciudad de retaguardia como Tudela, en ciudades de retaguardia navarras en general, porque la represión de los sublevados fue muy dura en la Ribera Roja, le llamaban a la Ribera Navarra la Ribera Roja,
y de hecho a todos los elementos de izquierda pues los persiguieron, y a los que no pudieron huir o escapar o refugiarse en otros lugares terminaron en la cárcel y asesinados. Navarra no opuso resistencia armada a la sublevación, pero igual de miedo daban las infamias que las armas. Las acusaciones mataban con mayor crueldad que las balas. Navarra, a pesar de no ser escenario bélico, fue una de las provincias que más padeció la limpieza política desarrollada por los golpistas. Y no solo por ellos, ya que Tudela fue castigada por ambos bandos, con el sanguinario bombardeo por parte de la aviación rusa, que apoyaba a los republicanos y que se cobró la vida de 13 civiles, la mayoría mujeres y niños, y dejó 23 heridos. A unos les cegaba la ambición, a otros las ideas. Dice el personaje de Daniel, el campesino: maldita guerra que separa padres e hijos, que no distingue a culpables e inocentes, que mata a los seres humanos como si fueran alimañas, que siembra las ciudades y los campos de muerte. Maldita guerra que obliga a matar o a morir, a combatir sin saber muy bien por qué. ¿Pueden ser los buenos los sublevados, los que han dado un golpe de Estado? ¿Son los rojos los malos y traidores a la patria por defender un gobierno que creíamos democrático? Solo sé que ambos bandos tienen manchadas las manos de sangre hermana, sangre roja y sangre azul, de soldados convencidos y de soldados obligados, de civiles inocentes y de civiles culpables, sedientos de venganza. Pero bueno, como esto es duro, yo a la novela le he intentado dar humanidad, esperanza, amor. Entonces, una periodista que me entrevistaba en Aragón Radio me decía: es que me ha hecho mucha gracia porque está como estructurada la novela por parejas. Le digo: no son parejas, son familias. Son familias que sufren ese miedo, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, de no saber cuánto va a durar esta guerra, una guerra que se alargó más de lo que se pensaba en un principio. Por eso, a pesar de que está ambientada en una época muy dura para España, yo he intentado que haya también amor y esperanza. Por ello, quiero terminar con la lectura de un fragmento de la novela que a mí me gusta mucho y que me sigue emocionando cada vez que lo leo. No hay valor más alto que el de ser un hombre, recordó don Pedro, y se le quebró la voz. Maro Castilla, cuánto te echo de menos, susurró. Valiente Maro, querido amigo. Y don Pedro se cuestionó si estaba haciendo lo correcto, cerrar los ojos ante tanta barbarie, seguirles el juego a los sublevados, callar y tragar. Así se lo manifestó una noche a Julia. Ella estaba sentada en la cama y él se echó a su lado, refugiando su cara en el regazo de su esposa y ahogando su llanto para que sus hijos no lo escucharan llorar. Valiente tú, Pedro, que velas por todos nosotros. ¿Qué ganaría esta familia si te detienen de nuevo? ¿Qué sería de nosotros si te matan?, le dijo Julia mientras acariciaba su cara y ordenaba su pelo. Aquí y ahora lo valiente es sobrevivir, por ti, por nosotros, por Maro, por todos los muertos, añadió su esposa. Hay que mantenerse vivo, Pedro. Esa va a ser nuestra victoria, sobrevivir. Don Pedro se incorporó, miró la cara de su esposa y la llenó de besos, y después recorrió su cuerpo de arriba abajo, embriagándose de él y con él, tan frágil y tan fuerte a la vez. La acarició con más dulzura que nunca y le hizo el amor sin prisas. Seguían abrazados cuando don Pedro le dijo: qué suerte la mía, haberte conocido y amarte. El amor, Julia, el amor es la verdadera revolución. El amor es lo único que nos salva. El amor de María por Daniel, los otros personajes, también era intenso, no tenía límites ni freno. El amor de María iba a salvar a Daniel. Pero bueno, hasta aquí. Para ver qué pasa, tendréis que leer la novela y bueno, los que ya la habéis leído, pues ya sabréis cuál es la aventura de María. Muchas gracias. Si queréis comentar algo, preguntar, contar vuestra experiencia o lo que os contaban vuestros abuelos, pues aquí estamos.
Pues eso, lo que comentaba, que es una novela, yo esto lo digo mucho en Zaragoza, porque claro, en Zaragoza está gustando mucho y es Tudela, ¿no? Y yo les digo que está ambientada en Tudela, pero es que estas historias son comunes a muchas familias de España en ese periodo y sobre todo a las ciudades de retaguardia, esas ciudades que aunque estaban en el bando mal llamado nacional, que es el bando de los sublevados, el bando franquista, y que no hubo frente de guerra, pero son ciudades que sufrieron mucho porque el general Mola en sus primeros discursos dijo que había que eliminar a todo elemento de izquierda que no pensaran como ellos. Entonces la represión fue muy brutal entre la gente de izquierdas y sobre todo, yo digo que en Navarra, sobre todo en la Ribera, fue brutal porque aquí había un sentimiento. De hecho, en Tudela había ganado el Frente Popular, el Frente de las Izquierdas, en las últimas elecciones, porque había un sentimiento de reparto de tierras, de la injusticia de los caciques, que no solo acaparaban buena parte de las tierras, sino que a los pobres jornaleros que querían cultivar les ponían unas rentas altísimas. Entonces, en Navarra, y sobre todo en la Ribera, había mucho sentimiento de que eso era una injusticia y de que era urgente poner en marcha la reforma agraria que propugnaba la República. Y eso, claro, unido a la represión que sufrieron los maestros. ¿Por qué los maestros sufrieron esa represión tan brutal? Porque los maestros, aunque no fueran de izquierdas, les gustaban los postulados de la República, porque la República había conseguido hacer más escuelas y que tuvieran un sueldo digno. Considerar a los maestros como algo importante. Claro, después de la guerra pues ya sabemos lo que pasó. Generalmente todos los colegios que se habían cerrado, que impartían los sacerdotes, se volvieron a abrir. Se cerraron todas las escuelas públicas en Tudela, por ejemplo, del ayuntamiento, y pues ya no se luchaba tanto por la igualdad y por la solidaridad, sino por otros conceptos. Entonces, todo lo que la República había avanzado en educación, teniendo en cuenta que en Navarra había un 40% de analfabetismo, de gente que no sabía leer ni escribir, todo lo que se había avanzado se retrocedió. Por eso era tan importante para los que dieron el golpe de Estado represaliar a los que no pensaban como ellos, porque querían, bueno, pues querían hacer otras cosas. Mira, empiezo con tercera persona para narrar lo que es el bombardeo, porque era, bueno, pues presentar la situación de mientras unas bombas estaban quitando vidas, como dos mujeres se empeñan en salvar una y en traer una vida al mundo. Y eso era mejor narrarlo en tercera persona. Pero luego, en este primer capítulo, ya salen todos los personajes. Pues María nombra a Daniel, Julia habla con Pedro, ya se menciona a Maro, y entonces yo luego lo que quería es que cada personaje, desde el hoy, porque todo está estructurado porque empieza la novela en 1937, que es cuando sucede el bombardeo a Tudela. Entonces, van contando la historia una semana después del bombardeo, 15 días después del bombardeo, 3 semanas después del bombardeo, y todos nos dicen dónde están, qué han sentido, cómo es su vida ahora, pero nos cuentan cómo fue su vida antes. Pues el maestro cuando fue a Zaragoza a estudiar y conoció a Julia, o María, como la mandaron a servir con 12 años a Tudela. Entonces todos cuentan su vida mientras van avanzando un poco de lo que pasa en 1937 tras el bombardeo. Y eso me permitía presentar a los personajes, hablar de ellos y ir avanzando en la novela. Una vez que ya cada uno ya se presenta a cada uno y va avanzando, luego se desencadenan los hechos, que es cuando vuelvo a la tercera persona, que es cuando, bueno, pues María decide lo que decide, y eso ya es una sucesión de hechos, ya no es tanto ahondar en la vida de cada personaje, que para eso yo necesitaba la primera persona, y entonces para narrar ya lo que ocurrió era más apropiada la tercera persona.
Mira, una de las cosas más impresionantes de todo este proceso de documentación de la novela es cuando fui al archivo de Tudela y les pedí que me dejaran las entradas y las salidas de la cárcel de Tudela en 1936. Bueno, del 19 de julio hasta septiembre, un hacinamiento total, no solo de gente de Tudela, sino de personas de la Ribera detenidas en Tudela. Y claro, yo buscaba a Maro Castilla, el personaje que yo sabía que lo habían detenido un 20 de julio cuando estaba trabajando con un nuevo número de su periódico. Y entonces me impresionó mucho porque ponía madrugada del 29 al 30 de julio, traslado a Pamplona. Es que no lo trasladaban a Pamplona, lo metieron en un camión con otros 7 tudelanos y encima había un sacerdote. O sea, es que esto era así de triste. Cuando los llevaban a matar en los camiones, montaban a un sacerdote, que en este caso fue un capuchino, para que les diera la extremaunción o les diera la última confesión. Entonces ellos ya sabían, en la primera traslado los podían engañar, pero en el segundo ya sabían que si los sacaban de madrugada no los trasladaban a Pamplona, los llevaban a matar. Y es así. Y entonces parece tan cruel, porque es que Maro Castilla no había hecho nada más que escribir en un periódico, pero era de ideas republicanas. De la corporación de Tudela, de los 15, asesinaron a 8 concejales, a otros porque se pudieron marchar. Pero ¿qué habían hecho estos hombres? Nada, ser concejales del PSOE, de Izquierda Republicana, del Partido Comunista. No habían hecho mal para que se les matara, no habían empuñado armas, no habían asesinado a nadie. Entonces, durante los primeros 3 meses desde el golpe de Estado, se habla del terror caliente, porque no hay juicios. Los matan sin abogados de por medio, sin juicios. Entonces eso le llaman el terror caliente, que imperó sobre todo mucho en Navarra. Y sí que es cierto que da impresión cuando ves, y luego claro, si tienes un familiar cercano, como es el caso del nieto de Maro Castilla y de la hija, que me contaban cosas terribles, de cómo luego la familia sobrevivió, porque eso marca para toda la vida. Es que marca ya no solo que asesinen a tu padre, es que encima era rojo, entonces tenía 2 estigmas, su padre asesinado y su padre que era rojo. De hecho, a ella le ocultaron que su padre lo habían asesinado hasta que, vísperas de casarse, ella pensaba que su padre había muerto de un accidente de tráfico. Al final yo le voy a tender una emboscada, y es que intentar que venga dentro de 8 meses, 1 año, cuando ya nos hayamos leído muchos el libro, y poder hablar sin... Claro, estamos con el miedo de destripar, no queremos decir nada por no destripar el libro. Entonces yo creo que sería bueno comentar muchas cosas, pues eso, dentro de 1 año, cuando ya nos hayamos leído todos. Por si eso no se produce, si cualquier cosa eso no se consigue, yo quiero comentar una cosa, si lo consigo. Mis 2 abuelos lucharon en el bando nacional y sobre todo, el tema, sí, con un abuelo, pues aparte de ser que primero murió, pero de niño con eso de que conseguía tener alguna conversación con él, y él me hablaba cosas de la guerra. Entonces yo creo que cuando él me hablaba de la guerra, yo creo, no sé, tendría 12 años no más, porque murió, no sé, 10, 12 años, y él me contaba mal que lo pasaban, y me contaban historias que había pasado. Y una historia que me voy a contar, yo siempre se lo he agradecido que me lo contara, es que a él le mandaron fusilar a 2 personas y que él esperó a que se fueran los que le habían mandado fusilar y que les dijo: echar a correr, a no sé cuántos metros hay un puesto de la Cruz Roja o de lo que hubiera, y que, bueno, pues que aquellos echaron a correr y eso. Eso me lo contó a mí con 10 o 12 años. Yo luego pensaba, a una persona sola no creo que la manden fusilar. Probablemente hasta él
tuvo que fusilar o apuntar a otro sitio o no sé cómo lo haría. Pero a mí yo creo que me estaba educando en decir, yo he luchado en la guerra y a mí me han mandado matar y yo no he querido matar. Entonces yo, gracias a esa educación de mi abuelo, pues he conseguido muchas cosas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Yo creía que eso no podía pasar, porque a un niño de 10 años nos va a contar todo. Y en el libro hay un episodio también de uno de los protagonistas que tiene que participar de una saca y que se las ingenia para por lo menos salvar la vida a uno. Entonces, por eso digo yo que es un libro que si a nada que has sentido un poco y a nada que eso, pues leyéndolo te llega a muchas cosas. Entonces, pues eso, os invito a los que nos hayáis leído a echarle una ojeada, bueno, a leerlo y a releerlo también. Sí, es que eso ocurrió mucho, y de hecho, ya no me acuerdo qué escritor fue, si Sánchez Ferlosio lo contaba, que el que lo ejecutaba, bueno, un escritor famoso, le dio un tiro no mortal, el otro tuvo la habilidad de hacerse el muerto y justo en un despiste, mientras los llevaban para meter en la zanja, tal, agarró y se largó. Y eso lo hacían mucho la gente que no quería matar, la gente que es que una vida era una vida. Luego hay una frase, es que ya no me acuerdo, es posterior, el que salva a un hombre salva a la humanidad, y eso les pasaba, eso le pasa a Daniel, el que salva a un hombre salva a la humanidad. Y él decía, bueno, 10 a la saca, si puedo salvar a uno. Y eso es lo bonito también de estas historias que a veces se cuentan tan poco. Es lo que decía, que es el salvajismo llevado al extremo. La guerra civil fue muy dura por ambos bandos, por ambos. Pero, ¿qué ocurre? Que los que ganan, o sea, los que pierden la guerra, perdieron mucho más. O sea, el bombardeo a Tudela fue terrible y fue de la aviación rusa auspiciada por los republicanos, que apoyaban a los republicanos, y fue terrible, sobre todo fue terrible porque es que en Tudela no había frente de guerra, no había soldados, solo había mujeres y niños y ancianos. O sea, los que podían combatir ya habían sido alistados. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen que porque querían derribar el puente para frenar a unas tropas, en fin. Pero que nadie comprende muy bien por qué ese bombardeo. Pero lo que ocurre es que la gente que perdió mucho, porque ya no solo pierdes la vida, es que pierdes la memoria. No se les ha hecho justicia aún. Por eso digo que es tan importante recordar este periodo, porque son gente que no sabían ni dónde estaban enterrados sus padres, gente que ha sido marcada de por vida. O sea, ha habido hijos de rojos que no han levantado cabeza en toda su vida. Entonces, claro, el bando perdedor es el bando pues más débil, el bando que peores consecuencias sufre. En este caso, el bando nacional, el bando franquista, pues es el que gana, y el que estuvo a su vera pues pudo vivir muy bien. Sin embargo, la gente que tenía otra ideología pues vivió muy mal y pasó mucha hambre y mucha miseria. Por eso es que las guerras no son buenas, y además una guerra tan absurda como la Guerra Civil Española, entre hermanos, y sobre todo, lo que yo digo, que es que tenían que combatir y no sabían por qué. Por zona le había tocado el bando nacional o el bando republicano, pues ellos no tenían ideología, si lo único que querían era trabajar y sacar adelante a sus familias. Se les arranca de su hogar, se les lleva a combatir, y es que dicen, bueno, ¿y ahora qué? Es a sobrevivir, es que no puedo hacer otra cosa que sobrevivir. Pero sí que hubo. Luego, pues claro, la historia pues depende un poco también quién la narre. Hay la gente más de derechas pues habla del odio hacia la Iglesia, de lo que sufrió la Iglesia, pues es cierto. Hubo desmanes por parte de sobre todo de anarquistas que fueron a por el clero, pero es que hay sacerdotes que pues eso, generalmente se inclinaron hacia el bando de Franco, que en los sermones hicieron mucho daño como que alentaban a los del pueblo
a denunciar a los rojos, ya que por eso se habla también de tanta venganza, de que más matan las acusaciones que las balas. El que era rojo o se sospechaba que era de izquierdas se iba por él, y eso lo permitían muchos sacerdotes. Hubo alguno que no, Por ejemplo, en el Valle del Baztán, el alcalde y el sacerdote de Baztán, cuando fueron los del bando nacional a detener a los de izquierdas, a los que estaban en la Casa de Cultura entonces de izquierdas, se pusieron delante el alcalde y el sacerdote y dijeron: por aquí no pasáis. Pero es así de triste. En Navarra concretamente fueron investigados todos los maestros, todos, y se pedían informes sobre ellos. ¿A quién se les pedía informes? Pues a la gente que había ganado. Entonces, por ejemplo, mi abuelo, que era católico, que no era una persona de izquierdas, lo tacharon. Es que yo tengo el informe que está en los archivos de la Diputación de Navarra, lo tacharon de rojo, ateo y masón, y no lo mataron, gracias a Dios, por intercesión de un amigo falangista, pero lo condenaron a 1 año con medio sueldo, que se morían de hambre en aquella casa. Entonces, es lo que tú dices, les dio contra los maestros, pero por eso, porque los maestros son los que traen cultura, los que traen, pues, los que abren los ojos, los que intentan luchar por una sociedad más justa, más libre, y la República apoyó mucho a los maestros, pero llegaron estos y no. Y es cierto que no se les ha reconocido, pero yo tengo un recorte, fíjate, yo eso no, como estaba en Zaragoza no me enteré, pero hace unos años en Tudela, eso lo leí en el Diario de Navarra, se hizo un acto nombrando a todos los maestros represaliados. Y entonces cuando vi que salía mi abuelo, Alfredo Rioja, me emocionó mucho. Y sí que se les hizo un reconocimiento por parte del ayuntamiento. Además es que las depuraciones eran de muy diferente signo. Una, la muerte, hay algunos que fueron asesinados, por ahí tenía yo la lista de cuántos en Navarra fueron asesinados. Otro, exiliados, se les mandó al exilio. Otros, se les negó de por vida poder ejercer el magisterio. Otros, se les rescindió de empleo y sueldo durante X años, a otros de sueldo, como es el caso de mi abuelo. Ya te digo que mi abuelo, según el informe que tiene la Diputación de Navarra, es que iba cárcel y más. Pero un amigo falangista muy influyente intercedió por él y les dijo: os estáis equivocando, este hombre es católico y no tiene ideología de izquierdas, lo único que quiere es enseñar y enseñar bien. Y por eso se salvó. Pero había muchas formas de doblegar a los maestros, desde la muerte hasta matarlos de hambre. ¿Por qué se dice paso más hambre que un maestro de escuela? Porque se les quitó el sueldo, se les castigó, se les bajaron los honorarios y lo terrible que hay sacerdotes. Mira, yo luego he estudiado en jesuitas y los jesuitas son maravillosos dando clases, pero lo que había hecho la República es retirar a los religiosos de la enseñanza. Pues los religiosos volvieron a dar clase porque se habían pulido a un montón de maestros. Hay que perdonar, pero no hay que olvidar. ¿Por qué no hay que olvidar? Para no volver a cometer estos errores. Y en España se ha perdonado mucho. En España se logró hacer una transición porque se perdonó. O sea, el bando más perdedor no reivindicó la memoria histórica hasta que la democracia no estuvo asentada. Yo estoy contigo, hay que perdonar, y de hecho España mira cómo prosperó. O sea, una vez muerto Franco, porque era un dictador, los pasos que dio hacia la democracia España, con elecciones libres, las mujeres ya, un poco antes de que muriera Franco, ya podían tener una cuenta corriente, ya podían ser independientes sin que el padre o el marido estuviera encima de ellas todo el día. Pues se consiguieron muchas cosas en muy poco tiempo y fue por eso, porque se había perdonado. Sí. Yo hablando también un poco de esto, lo que has dicho, ¿no? Perdón, pero no... claro, pero hay que saber todo, ¿no? Pues a la gente
gente que murió de un bando, las tropelías de unos, de otros, pero hay que llamar también a las cosas por su nombre. Hablando contigo una vez, ¿no? Cuando me dices, no, bando nacional, hay que dejar de llamar bando nacional. Es el bando sublevado, había una legitimidad, había un gobierno de la República que lo estaría haciendo bien o mal, igual que ahora podemos pensar que lo está haciendo bien o mal nuestro gobierno, pero no da derecho a que los militares se levanten en armas y hagan lo que hicieron. Y luego, no se me olvido también, bueno, pues aquí la mayoría de la gente pues ya tenemos una edad y eso, pero sería bueno que también contáramos esto pues a la gente joven también, que cuentan todavía que se sigue dando como de corrido. Bueno, el otro día, ¿no? En el libro de la presentación que hubo, la presentación del libro que hubo de el hambre en la posguerra y no sé qué, pues que la historia se da todo como muy de corrido. Y igual se hace más énfasis en otras cosas y esto, pero también, pues eso, contar la historia y que los chavales lo sepan. Ahora me comentaba también que la gente de Tudela, pues, y bueno, y aquí yo he hablado, no sabía que en Tudela había habido un bombardeo. Pues es bueno que se sepa que hubo un bombardeo, quién lo hizo, quién no lo hizo, las razones por las que fueron esa guerra, es decir, el no callar y el poder hablar y respetuosamente y expresar las opiniones de cada uno, pero sí que contar la historia como fue. No era un bando nacional, era un bando sublevado que estaba dando un golpe de Estado, y eso es lo que se produjo. Y en eso, claro, nosotros siempre hemos dicho el bando nacional, pero es que los historiadores hoy en día nos piden, pero de todo tipo, de izquierdas y de derechas, que no le llamemos bando nacional, sino el bando sublevado, el bando franquista, que es que nacionales, entonces, en todo caso, serían los otros, que era el gobierno que había salido de unas elecciones, el bando republicano. Entonces, son, pues eso, como la cruzada, o sea, términos que se han ido acuñando durante años y que no está bien, porque hieren a personas y porque no es lo correcto. Sí, y luego hay un montón de personas que siguen todavía sin... Bueno, un montón de cuerpos que tenemos en todas las cunetas bueno, en todas, ¿no? En las cunetas, en las bardenas, en todo sitio de hijos, como ha dicho ella, que han tenido que vivir pensando que su padre, ¿no? Había tenido un accidente cuando le habían hecho eso. Y sí que es cierto que todavía hay hijos de esas personas que, bueno, que quieren saber dónde están, lo que pasó, porque hay muchos desaparecidos que no se sabe. Claro, y es que hay gente que le toca mucho. Porque mis abuelos, bueno, es que no quiero destripar la novela, no, pero hay gente que me decía una señora en Zaragoza en una de las presentaciones, me decía: ay, cómo me ha gustado este libro, es que mi abuela se quedó viuda con 12 hijos, o sea, 12 hijos, y encima marcada como roja, que no le daban trabajo en ningún sitio. Y gracias a la solidaridad de las vecinas no se murieron de hambre. Las vecinas le daban de comer y le decía: venga que te plancho, a la otra: venga que te lavo, venga que no sé qué, y le daban comida, pero no le daban trabajo, porque estaba marcada como la viuda de un rojo. Y eso ocurrió. 12 hijos. Y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo. Sí, yo me leí el libro, bueno, hace 2 meses, en plena invasión de Israel en la Franja de Gaza. Leerte el libro oyendo en el telediario lo que estaba pasando, pues es decir eso, la historia se sigue repitiendo. Yo he oído en Nigeria cantidad de cristianos asesinados. ¿De dónde viene eso? Es que hay que ir a la raíz. Claro, sí. Yo no quiero estar con los asesinados. Una lección. El ser humano no aprende, es verdad. Es que hasta que te toca, y además es que no está a salvo ningún país, te quiero decir. Es que un Putin lo tienes más cerca y te amarga la vida. El de Israel ahora se está portando fatal, y encima le damos armas y le damos todo lo que quiere. Nada. Que siga matando niños, destruyendo hospitales. Y así, y nadie frena esto. El mal no tiene la última palabra, mejor yo quiero aportar esa lista. El mal no tiene la última palabra ni la muerte. El mal no, menos mal. Menos mal que... La esperanza que
Sí, es que además siempre, porque mira que están todos los personajes de este libro machacados, ¿eh? Porque claro, es que es una guerra. Oye, cómo luchan por sobrevivir y por seguir adelante. Y el amor es lo que le dice Pedro a Julia. El amor es lo único que nos salva. Pues a ver, hay que amar más y odiar menos. Oye, pues nada, si no tenéis el libro y os apetece comprarlo, Chus lo vende. Y he traído mi último libro, nada, solo he podido traer 3 ejemplares porque ayer en la Feria del Libro de Zaragoza vendimos, yo firmé, vendió el editor y solo me quedaban 3. Pero es un libro muy bonito porque es Zibi-Zibiak, Sueños de un mago, y habla de un niño que soñaba con ser mago en una tierra mágica y cómo consigue ser campeón del mundo de magia. Y ese mago es real, ese mago vive en Huesca y bueno, pues ahora me parece que esta semana se va a un festival a Italia internacional y la siguiente a Alemania, y es uno de los mejores magos del mundo y lo tenemos en Huesca, muy cerca. Gracias por venir. Muchas gracias.